Bienvenidos a este nuevo webinar de gestión de proyecto según las buenas prácticas que sugiere el PMBOK, Project Management Body of Knowledge, que son difundidas por el PMI, el Project Management Institute. Mi nombre es Jorge Gatze y voy a compartir con ustedes esta actividad, ¿eh? que más o menos nos va a llevar aproximadamente una hora. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver así en esta actividad? Bueno, vamos a ver proyecto. La actividad está orientada a proyectos. El proyecto, vamos a ver que genera valor. Hay un cliente que es receptor de ese valor. Entonces, vamos a ver cuál es el ciclo con el cual se genera valor para el cliente. Y para ello vamos a entender dos grandes enfoques en la gestión de proyectos, el convencional, el tradicional y el adaptativo o ágil. Vamos a ver cuándo aplica uno, cuándo aplica el otro, cuál es la mejor situación para usar un enfoque, cuál es la situación para usar otro, enfoques iterativos, incrementales, casos concretos de aplicación de cada uno de ellos. Y vamos a ver tanto el enfoque convencional y adaptativo en cada una de las áreas de conocimiento que propone estas buenas prácticas del PMBOK. Vamos a llegar a algunas conclusiones y vamos a presentar el curso de gestión de proyectos, donde todo lo que veamos a lo largo de este webinar es lo que se va a trabajar y profundizar en el curso. Definición de proyecto: es un emprendimiento que en el tiempo, a lo largo del tiempo, necesita pasar de una situación inicial a una nueva situación. O sea, una nueva situación que respecto a la inicial genere mayor valor, genere beneficios al mercado, a la organización, al accionista, al cliente, etc. Entonces, esta es la definición así más simple, más sencilla de proyecto. Es un cambio. No todo cambio amerita ser llamado proyecto, pero cuando hay un cambio donde hay que coordinar actividades y coordinar entre distintos interesados, ahí ya tenemos un proyecto. Ese paso de la situación inicial a la nueva situación implica un desarrollo, o sea, el proyecto tiene un inicio, ¿eh? Tiene un inicio, y después de una serie de fases, etapas y actividades, finalmente logra los objetivos y arriba a su final. Entonces, esto es el desarrollo de un proyecto. Ahora, ¿qué sucede durante este desarrollo? ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza a generarse este valor? Todo proyecto posee una cantidad de interesados, stakeholders, afectados. De este universo de interesados del proyecto hay un subgrupo que son los clientes del proyecto. ¿A quiénes llamamos clientes? A aquellos que esperan resultados concretos, que tienen ciertas expectativas sobre el proyecto. O sea, por supuesto que cliente es la gente de operaciones o la gente de mantenimiento que va a recibir la planta. Cliente puede ser el usuario que va a usar el sistema, pero cliente también puede ser la Secretaría de Medio Ambiente, porque en cierto proyecto le pide al proyecto que genere un informe. O cliente puede ser el área finanzas de la empresa que lleva adelante el proyecto, porque le pide al proyecto, ellos dicen: nosotros necesitamos que ustedes, proyecto, nos emitan todos los meses una previsión de gastos. Entonces, de alguna manera es cliente. Entonces, todo este conjunto de clientes hay que entender sus necesidades y expectativas, y a partir de estas necesidades y expectativas vamos a recopilar los requisitos del proyecto.
Y con los requisitos del proyecto vamos a armar la documentación de los requisitos. Y a partir de los requisitos y especificaciones técnicas de funcionamiento, legales, contractuales, se define el alcance. Se define el alcance del proyecto. Además de definir el alcance, a partir de las especificaciones técnicas, para cada elemento del alcance se define qué hay que controlar, qué hay que probar, qué hay que ensayar, quién lo revisa, quién lo controla, cómo se aprueba, cómo se rechaza. De modo que ese alcance definido y establecido los criterios de aceptación del alcance, cuando el alcance supera los test, las pruebas, los ensayos, decimos que es un entregable, un alcance verificado. Y ese entregable verificado se transforma en un entregable aceptado que se le lleva al cliente diciéndole, bueno, acá está, o sea, si la Secretaría de Medio Ambiente era uno de los clientes que dijo que necesitaban un informe de impacto ambiental, entonces el entregable aceptado es la carpeta, el bibliorato de informe de impacto ambiental que le llevamos a ese cliente, ¿no? Y así para todos los clientes. Entonces, en este ciclo de valor, la parte, digamos, núcleo, la parte esencial, la cumplen los requisitos y el alcance, o sea, la definición de requisitos y el alcance. O sea, como ustedes ven, no puedo llegar al cliente si no pasé por este paso intermedio de definir requisitos y alcance. Y acá empiezan a dividirse las aguas, acá empiezan a aparecer las grandes diferencias. Porque vuelvo a nuestro esquema de proyecto, ¿no? Si la definición de requisitos y de alcance del proyecto lo puedo hacer muy al inicio del proyecto, entonces claramente el proyecto lo voy a llevar adelante con requisitos y alcance más o menos definidos. Y ahí corresponde lo que llamamos los enfoques predictivos o en cascada, los tradicionales. O sea, se define el alcance a partir de requisitos que están más o menos también definidos y a partir de esa definición se arma una serie de fases que con la secuencia de las mismas se llega al final del proyecto. Esto es el enfoque tradicional, el enfoque en cascada o predictivo es el enfoque con el cual se hicieron y se siguen haciendo edificios, puentes, una cena de gala. El alcance, los requisitos se definen de entrada y también podemos, por ejemplo, incluirlo dentro de este enfoque predictivo convencional, ¿no? O una refinería, etcétera. Son esos proyectos donde una vez definido el alcance se arma un plan y más o menos el proyecto sigue acorde a ese plan, bueno, con los cambios y los riesgos que normalmente aparecen. Pero no siempre ocurre esto, porque en muchos proyectos, la definición de requisitos y del alcance recién se logra hacia el final. O sea, no se conocen de entrada los requisitos, se los va trabajando, digamos, en forma progresiva. Entonces, los requisitos, el alcance recién se va consolidando y se va definiendo al final, con lo cual acá ya no puedo utilizar el enfoque convencional, predictivo, sino que acá claramente hay que usar lo que llaman enfoques adaptativos y ágiles. ¿Y qué hacen estos enfoques durante gran parte del proyecto? Y justamente van definiendo los requisitos y el alcance a medida que van surgiendo, a medida que van cambiando, a medida que se van conociendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué proyectos corresponden a esto? Y por gran parte del desarrollo de una droga, de un fármaco, ¿no? Gran parte del desarrollo de un fármaco
corresponde a estos ciclos de vida adaptativos y ágiles. El startup de una empresa, los primeros inicios del startup de una empresa, cuando hay una buena idea, pero todavía no está convertida en negocio, podemos asimilarlo a este ciclo de vida. Una campaña de marketing, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto en un nuevo mercado, o sea, donde claramente en estas situaciones lo que es el requerimiento no se conoce, por lo tanto no es posible definir un alcance de entrada. Y es así que tenemos estos dos grandes enfoques. El tradicional, fíjense que son fases, es una secuencia de fases en cascada, por eso se llama en cascada, mientras que el ágil tiene un planeamiento o un planteamiento del problema, requerimientos priorizados y después iteraciones, ciclos, con los cuales se va elaborando eh, el resultado o la solución. Con lo cual, ¿qué es lo que va a marcar si es necesario un enfoque u otro? Y eso lo va a dar, sobre todo al principio del proyecto, cuál es el nivel de conocimiento de las necesidades y expectativas de los distintos clientes, sobre todo el cliente más importante. Porque si no conocemos necesidades y expectativas de entradas y hay que irlas elaborando y hay que irlas definiendo, si no conocemos entonces necesidades y expectativas, no va a ser posible documentar requisitos. Y como no va a ser posible documentar requisitos, no hay forma de definir el alcance. Entonces, todo esto desaparece. O sea, todo ese ciclo normal no lo tengo. ¿Y cómo logramos salir de esta situación? ¿Cómo logramos ir conformando de a poco esas necesidades y expectativas? Y acá aparece la invalorable ayuda ¿eh? de los prototipos. ¿Qué es un prototipo? Es una solución intermedia, es una maqueta, un software, algo que se le da al cliente para que en su análisis, en su uso, en su aplicación, pueda ir definiendo mejor necesidades y expectativas. Entonces el cliente con el prototipo empieza a entender mejor sus necesidades y expectativas. Eso nos permite documentar requisitos, algunos por lo menos, y empezamos a definir el alcance. Y si es necesario un nuevo ciclo, repetimos con un segundo prototipo, y vamos prototipando y ayudando al cliente a entender y definir sus necesidades y expectativas. Y es así que en este esquema aparecen dos soluciones, dos enfoques, que son los iterativos e incrementales. Para ver bien un poco la diferencia de cuándo es iterativo y cuándo es incremental, en muchos cursos, y en particular en este curso que mencioné de gestión de proyectos, que después les voy a presentar, en este curso usamos como elemento de análisis un proyecto predictivo adaptativo que fue el proyecto de las Torres Petronas. O sea, usamos el video de la serie de National Geographic de la construcción de las Torres Petronas en Malasia, en Kuala Lumpur. Entonces, del video sacamos ejemplos como por ejemplo este. Cuando en el video aparece el enfoque iterativo. Entre los distintos clientes, uno de los clientes del proyecto era la empresa Petronas, que pide que todo el edificio sea de hormigón. O sea, en vez de ser un edificio de vigas de acero, ellos dicen, nosotros el acero no lo tenemos, además en ese momento era el edificio más alto del mundo, ¿no?
450 metros de altura, o sea, 80 y pico de pisos. Entonces, dice, nosotros no podemos hacer semejante estructura de vigas de acero, necesitamos que sea de hormigón. El tema es que no había un hormigón que cumpla la función del acero, no existía. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que, en laboratorio, a través de una serie de ensayos y pruebas y ensayo, y voy cambiando la composición y voy agregando más de un elemento, quitando de otro, o sea, a través de ciclos de pruebas y ensayos iterativo, llegar finalmente al hormigón que necesitaban. Fíjense que en el enfoque iterativo, el resultado, el que genera valor, se obtiene recién al final de los ciclos. O sea, cada ciclo intermedio lo único que hace es elimina alternativas que no son válidas, valida o no valida hipótesis. Pero el resultado, el hormigón que me sirve, recién llego al final de todos los ciclos de prueba y ensayo. En el mismo video, ¿qué otro ejemplo de enfoque iterativo hay? Otro cliente del proyecto era el primer ministro. Y el primer ministro le dice a César Pelli, el argentino, que fue el arquitecto del edificio, le dice, yo necesito que sea estilo malayo. Además de ser el edificio más alto del mundo, le dice el primer ministro, le dice a Pelli, quiero que sea estilo malayo. ¿Se puede? Y Pelli dice, sí, se puede, pero ¿y qué es estilo malayo? ¿Y qué creen que dijo el cliente? No sé, no tengo la menor idea. Y los clientes siempre saben lo que quieren, o sea, los clientes de proyectos siempre saben lo que quieren, evidentemente no. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pelli? Tuvo que ir durante 8 meses para llegar a estilo malayo, tuvo que ir haciendo maquetas, bosquejos. Y entonces el primer ministro le decía, bueno, pero este no es tan malayo, este me gusta un poco más, saque esto, reemplace aquello. Y nuevamente, a través de una serie de ciclos de pruebas y ensayos, se llegó a la solución para que el edificio sea estilo malayo. O sea, todos los ciclos intermedios, todos los ciclos individuales iban validando hipótesis o iban desechando hipótesis, iban confirmando alternativas o eliminando alternativas. O sea, es todo un ciclo de prueba y error, pero otra vez en el enfoque iterativo, el resultado que genera valor se obtiene al final. En cambio, en el enfoque incremental, que ya se viene usando hace muchísimos años en sistemas, en desarrollos de sistemas, son incrementos, cada incremento genera un resultado que se le entrega al cliente para que empiece a usarlo y el cliente nos da feedback para un segundo incremento que se le vuelve a entregar al cliente que nos vuelve a dar feedback. Entonces, como ven, en el incremental ya hay un cliente intermedio que al final de cada ciclo va recibiendo el resultado y con ello va empezando a usarlo y además a dar un feedback, su opinión, su experiencia en el uso de la solución que le estamos planteando o dando en cada incremento. En el caso concreto del edificio, otra vez, el incremental fue la construcción de cada piso. O sea, cada piso era un ciclo y tenía un cliente que eran los que hacían el solado. Luego, los que hacían el solado de cada piso tenía un cliente el que hacía el revestimiento exterior. O sea, por incrementos piso a piso se generaban resultados parciales que tomaba un cliente y ya empezaba a aportar su cuota de valor al resultado final. Entonces, este es típico ciclo de vida incremental, donde claramente se ve como en sucesivos ciclos va como creciendo el valor, el resultado
que luego finalmente se entrega al cliente, pero a partir de los resultados parciales que ya le permiten eh, apropiarse de un valor parcial con cada resultado. El nuevo PMBOK, el PMBOK 2017, la sexta edición, tiene un anexo de enfoques ágiles y tiene este gráfico que me parece muy interesante, ¿no? En el eje horizontal se mide el nivel de cambio esperado en requerimientos, ¿no? Y por lo tanto, en alcance, o sea, cuál es el nivel de cambio esperado en los requerimientos del proyecto y por lo tanto en el alcance. Y en el eje vertical miden la frecuencia con la cual hay que entregar resultados al cliente. Entonces, bajo nivel de cambio de requerimientos y baja frecuencia de entrega, claramente ahí aplican los enfoques predictivos convencionales en cascada. En cambio, fíjense, baja frecuencia de entrega, pero alto nivel de cambio, acá aparece el iterativo y es el ejemplo que dijimos del hormigón, ¿no? El hormigón, ¿por qué la frecuencia de entrega es baja? Porque es justamente la entrega final del hormigón que va a servir para usar en el edificio que se obtiene después de muchas iteraciones. En cambio, el incremental se da cuando la frecuencia de entrega se salta. Y metodologías ágiles es enfoques incrementales e iterativos. Es con alto nivel de cambio y además con alta frecuencia de entrega. Fíjense que creo que este gráfico refleja bien cuándo ir por un enfoque y cuándo por otro. Entonces, muchas veces yo veo en algunas empresas que me piden, Jorge, mirá, necesitamos un curso de metodologías ágiles. Bueno, pero ustedes no tienen situaciones donde realmente hace falta metodologías ágiles. Ustedes, la mayoría de sus proyectos son predictivos. Lo que pasa es que estos proyectos predictivos necesitan mayor agilidad, eso sin duda. Necesitan procesos con mayor agilidad, pero no en sí lo que son metodologías ágiles, que son iteraciones e incrementos. Como podemos ver, este es el esquema general de metodologías ágiles. Hay un product backlog, o sea, una serie de requisitos o eh, soluciones que hay que ir resolviendo. Esto lo resuelve el equipo en iteraciones que se llaman sprints. Acá tienen el esquema de un ciclo, de un sprint, y acá tienen el esquema completo de una forma de metodologías ágiles que es Scrum, ¿no? Fíjense que son iteraciones que más o menos se llaman sprints, que se recomienda que sean 3 semanas más o menos, no más de 4. Y lo importante es que al final de cada sprint se entrega un producto de valor al cliente. Lo que no se puede modificar acá es el tiempo comprometido en la extensión del sprint, pero sí o sí, eh, se le entrega al final de este ciclo un resultado que sea y que pueda aportarle valor al cliente o usuario. Acá tenemos de ese ciclo que yo mencioné al comienzo una perspectiva más amplia, porque fíjense que ahora el definir el alcance aparece un documento, todo esto es según la metodología del PMBOK, ¿no? Entonces, al definir el alcance, aparece un documento que se llama enunciado del alcance del proyecto,
y a partir de ese documento se crea la EDT, que es el alcance del proyecto desagregado en partes, y cada uno de estos cuadraditos de la EDT se llama paquete de trabajo. Entonces a cada paquete de trabajo se le hace el control de calidad correspondiente y ese paquete de trabajo se transforma en entregable verificado, que luego de verificado se le lleva al cliente para que lo acepte formalmente, y eso se llama validar. O sea, este es un esquema de procesos y entregables del PMBOK, de estas buenas prácticas de gestión de proyectos. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre los enfoques a partir de este ciclo de valor? Que en los enfoques predictivos, toda esta parte que ahora está sombreada, toda esta parte que está sombreada, prácticamente se hace al inicio del proyecto. ¿Mm? Mientras que la ejecución de los paquetes de trabajo, el control de calidad de cada uno, la verificación y la validación se hace durante el proyecto. ¿Mm? O sea, hay como una primer fase, si quieren, de planificación y luego se van ejecutando los distintos elementos y entregando al cliente. Y este mismo ciclo en los enfoques adaptativos, en forma muy esquemática, todo este ciclo, aunque si bien no hay paquetes de trabajo, se realiza en cada iteración. O sea, todo este ciclo, más o menos de forma esquemática, reitero, se cumple en cada iteración. O sea, cada iteración requiere de la participación del cliente, otra vez revisar sus necesidades expectativas, otra vez recopilar requisitos, hacer el enunciado del alcance para ese ciclo y así. Una de las herramientas que cada vez uso más en los cursos, y en este curso que les comento la vamos a usar bastante, es este modelo de Cunevin, que lo veo muy útil para entender los distintos sistemas, ¿m?, con los cuales nos toca trabajar en las organizaciones. Fíjense que básicamente hay 4 grandes sistemas. Abajo a la derecha, el sistema simple. Ese es el sistema que para cada problema hay una solución concreta y única. O sea, pasó esto, bueno, siempre que pasó esto, procedimos de esta y esta manera y siempre nos dio resultado. Entonces, como siempre hay una sola solución para el mismo problema, sin duda que esa solución se va mejorando, y este mundo de los sistemas simples aparecen las mejores prácticas. Aparecen las mejores prácticas. ¿Dónde se da esto? Esto se da, por ejemplo, en sistemas que son repetitivos, continuos, sistemas administrativos, en sistemas de producción, en ciertos negocios. ¿Cuál es el riesgo de las mejores prácticas? Que son mejores prácticas pero del pasado. Entonces, quedarse muy anclado a las mejores prácticas, el riesgo que se corre es que cambie la tecnología, cambie el mercado, cambien los hábitos de consumo, y esas mejores prácticas pasan a ser un lastre que nos puede llevar incluso a poner en riesgo el negocio, ¿no? Y creo que hay muchos ejemplos, pero bueno, uno de los que casi todos conocemos es el de Blockbuster. Blockbuster tenía mejores prácticas, sin duda, pero ¿qué pasó? Cambió la tecnología, aparecieron nuevas tecnologías, nuevos hábitos del consumo, y esas mejores prácticas finalmente fueron el lastre que terminó con la desaparición de Blockbuster. Entonces,
Este es el ámbito de los conocidos conocidos, o sea, acá suceden cosas que conocemos que van a suceder, o sea, conocemos que conocemos, sabemos que sabemos. El segundo sistema, el que está arriba a la derecha, son los sistemas complicados. Acá ya no hay una sola solución para el problema que se plantea, ya acá hay varias posibles soluciones. ¿Eh? Hay varias, con lo cual necesito expertos que para cada caso me digan, mira, ahora no apliques esta solución, es mejor esta. Estos sistemas complicados necesariamente obligan a plantear alternativas y a partir de las alternativas y con la ayuda de expertos, establecer cuál es la mejor alternativa. Claramente acá están, por ejemplo, muchos proyectos de ingeniería en su primera etapa, en la etapa en que se hace la maduración de la solución, cuando se hace la ingeniería básica, por ejemplo, o muchos proyectos de sistemas también, en sus primeras etapas, están acá. Entonces, como acá no hay una solución que sea aplicable a todos los casos, no hay mejores prácticas en lo complicado, hay buenas prácticas. Y es el ámbito de los conocidos desconocidos. O sea, es el ámbito de donde aparecen cosas que conocemos pueden ocurrir. Lo que desconocemos es si realmente van a ocurrir, cómo, cuándo y dónde. Y el tercero que quiero analizar, el que está a la izquierda arriba, que es el ámbito de los sistemas complejos. Estos son sistemas que por su naturaleza generan respuestas inesperadas, generan respuestas que realmente no estaban en los planes. Entonces, acá no hay ni mejores prácticas ni buenas prácticas, acá hay prácticas emergentes. Digamos, sucedió esto y bueno, ahora hay que rápidamente tomar acción con este curso de acción. Y cuando aparezca otra nueva situación emergente, se vuelve a definir el nuevo rumbo. O sea, claramente es el ámbito de los desconocidos desconocidos. O sea, desconocemos lo que desconocemos que va a ocurrir. O sea, pasan cosas que no estaban en el radar, pasan cosas que no podíamos siquiera prever. Y esto es típico de muchos proyectos de investigación y desarrollo, de lanzamiento de nuevos productos, de incorporación de nuevas tecnologías. Eh, por ejemplo, es típico de la exploración de gas y petróleo, la primera etapa, la de exploración. Con lo cual, con los sistemas de la derecha, que están a la derecha de esta diapositiva, aplican los enfoques predictivos. Aplican los enfoques predictivos porque siempre hay una solución o varias, como en el caso de lo complicado, pero de alguna manera puedo ir con un requerimientos y alcance bastante definidos al inicio. Lo que sí enfoques predictivos, lo vimos, no va a aplicar nunca en los sistemas complejos, donde permanentemente me encuentro con desconocidos desconocidos. Es porque acá, con los sistemas complejos, aparecen y son necesarios los enfoques adaptativos y ágiles. Entonces, otro error que hay que evitar en la gestión de proyectos es no usar el enfoque que no corresponde ante la situación en la que estoy. Caso concreto, en muchas empresas petroleras, en la parte de exploración, todavía pretenden usar un Gantt. Pero Gantt, si estás en exploración, si el proyecto está en exploración, estás en el ámbito de lo complejo, donde van a aparecer muchas sorpresas, sobre todo hoy cuando están trabajando en no convencionales. Entonces ahí el Gantt no me sirve. El Gantt me servirá, digamos, con proyectos simples, complicados tal vez, pero sí,
en algunos casos aplica, pero no pretendamos usar el Gantt, por ejemplo, en los sistemas complejos donde ahí necesito otro tipo de planificación propia de los sistemas adaptativos y ágiles. Entonces, para terminar de darle forma a estas dos grandes enfoques, sería así. En el enfoque predictivo, tengo un objetivo a lograr, tengo los medios para alcanzar ese objetivo, conozco el objetivo, entonces, ¿cómo hago que la flecha finalmente llegue al centro y cumpla el objetivo? Analizo la distancia entre la flecha y el centro, los vientos, la temperatura. Entiendo que estas variables más o menos se van a comportar y se van a mantener constantes y hago la acción de tirar la flecha, de llevar adelante el proyecto y es razonablemente confiable esperar que finalmente alcancemos el objetivo. Ahora, en los enfoques adaptativos hay un objetivo, pero yo sé que ese objetivo no, digamos, no va a quedar quieto, a diferencia de la situación anterior. Yo sé que ese objetivo, eso que voy a tener que alcanzar, es probable que cambie, es probable que se me mueva, digamos. ¿Eh? Entonces hago un ciclo corto, un sprint, lo llamarían en el marco Scrum, un sprint, y luego de ese ciclo corto, lo que trato de entender, y bueno, ¿y dónde está el objetivo ahora? Bueno, ya no es el anterior, ahora es nuevo. Entonces, vuelvo a hacer otro sprint, ¿eh? Y ahora, al término del mismo, vuelvo a revisar dónde está el objetivo, dónde cambió, dónde mutó, y ahora vemos que ya tampoco está allí, ahora está más arriba, y vuelvo a hacer un sprint. Pero entonces, digamos, sería como que tiro la flecha, la voy tomando en el camino, reviso dónde está el objetivo nuevo, vuelvo a tirar la flecha, la vuelvo a tener en el camino. Pero fíjense que con estos ciclos, así, voy a ir llegando en forma por incrementos y por iteraciones al objetivo que también va a ir cambiando a lo largo del desarrollo del proyecto. Bueno, todo esto hoy lo aborda en forma, digamos, no todavía el PMBOK sexta edición, que es la base del curso que yo les comento, todavía tiene una gran orientación a los sistemas predictivos y convencionales, si bien en cada capítulo del mismo ya hay una clara aplicación de ese capítulo, de ese tema, a los enfoques eh, adaptativos y ágiles. Y hay, por una, sí, un proyecto puede tener, esos son los híbridos, exacto, hay proyectos que empiezan con un enfoque ágil, más o menos, bueno, es lo que pasó en las Torres Petronas. Todo lo que fue ponerse de acuerdo sobre lo que era estilo malayo, ¿eh? que llevó 8 meses, todo eso fue de alguna manera adaptativo ágil. Y una vez que se pusieron de acuerdo sobre lo que es estilo malayo, pasaron al enfoque predictivo, que es la construcción del edificio. Y decía entonces que el PMBOK sexta edición tiene un anexo, un complemento, que es una guía práctica de enfoques ágiles que realmente es muy esclarecedora, tiene muy buenas definiciones, muy buenos análisis de cómo diferenciar los modelos predictivos, de los iterativos, de los incrementales y de los ágiles. Entonces, ¿qué es lo que es hoy dirección de proyecto que propone las buenas prácticas del PMBOK? Tanto para enfoques tradicionales, convencionales, como para ágiles. Es todo lo que es alcance, que ya lo vimos, lo que es calidad,
todo lo que es costo, el análisis de costo del proyecto, lo que es el cronograma, el manejo de interesados y las comunicaciones con los distintos interesados, el manejo de recursos, las adquisiciones, el manejo de proveedores y contratistas, el análisis de riesgo, y todo esto se amalgama, todo esto, digamos, se reúne por lo que es la integración del proyecto. Entonces, hoy, un líder de proyecto, un especialista en proyectos, un responsable de proyectos, tiene que manejar estos 9 aspectos o 10 aspectos de un proyecto, ¿no? Y esto es lo que nosotros entonces trabajamos en el curso, pero siempre orientado cada uno de estos temas, cómo se aplicaría en enfoques convencionales y predictivos y cómo se aplicaría a enfoques ágiles. Entonces, por ejemplo, el alcance, ¿no?, que es una de las áreas de conocimiento del PMBOK. La gestión del alcance. En el tradicional hay una línea base, hay un alcance que se acuerda en las primeras fases y después, para cambiar ese alcance, se aplica un sistema formal de cambios. Ahora, en ágiles, donde voy cambiando permanentemente el alcance, no me sirve esto, no me sirve un sistema de cambios. ¿Por qué? Porque ágiles responde a altos niveles de cambio y el alcance se va integrando a través de requisitos y trabajos donde ciclo a ciclo, con la realimentación periódica del cliente usuario, voy mejorando y redefiniendo el alcance que voy elaborando en forma progresiva. Entonces claramente ven que la gestión del alcance tiene una forma de encararlo en enfoques predictivos y otra forma en enfoques ágiles. Lo mismo el cronograma. Claro, en los enfoques tradicionales, el cronograma es un plan detallado de entrega de productos y servicios. No cambia sustancialmente durante el proyecto, pero para cambiarlo otra vez necesito cambios formales. Sirve como medio de comunicación, o sea, el cronograma en los métodos predictivos es una herramienta muy útil, muy importante. Pero ¿por qué puedo hacer cronograma? Otra vez, porque conozco bastante bien, de forma casi completa, el alcance con el cual llego al final del proyecto. En cambio, el cronograma en ágiles, como me voy a encontrar con sorpresas, recuerden que estamos en los sistemas complejos, donde tengo que buscar siempre la respuesta adecuada a la situación emergente planteada. Entonces se esboza un plan, pero que se va modificando. Y este plan reconoce que las prioridades van cambiando a medida que uno va aprendiendo y el mismo cliente, el mismo usuario, va con cada ciclo, con cada iteración, va aprendiendo, ¿no? Entonces tiene dos técnicas: la gestión de cronograma en ágiles, que es programación iterativa con trabajo pendiente, y programación a demanda, que son muy útiles en este ámbito de trabajo. Costos. En el tradicional, la capacidad de influir los costos del proyecto es altísima al inicio del proyecto. Entonces, definido el alcance, se arma un presupuesto, ¿eh? Un presupuesto que aprobado se transforma en línea base de costos, que otra vez, como estamos en lo tradicional, todos estos cambios son a partir de un proceso formal de cambios. En cambio, en ágiles, los métodos de estimación de costos son más simples, los pronósticos son más rápidos, son pronósticos de costos laborales. Calidad. En tradicional, en general, se separa la función. Uno produce, otro controla la calidad, aunque cada vez menos. El alcance se establece al inicio y luego se arma un plan de calidad, o sea, un plan de inspección y ensayos, ¿no? Plan de inspección, al igual que el alcance, el plan de calidad cambia con procesos formales. O sea, si de pronto
nos dieron una especificación técnica y ahora hay que cambiarla, bueno, hay que analizar el impacto del cambio de... sí, yo creo que, no sé si exactamente el enfoque ágil o el enfoque Scrum, pero que muchas de las particularidades del enfoque ágil y el enfoque Scrum se puede usar en la industria de la construcción. En la etapa inicial, mi respuesta es sí, y se está usando, y ya hay experiencia de uso. Pero después, durante la ejecución, o sea, durante lo que es la ingeniería y la obra, esta industria requiere mayor agilidad. Entonces, también puede recoger de lo que son enfoques ágiles algunos principios que pueden ser muy útiles, no como metodología, pero sí como concepto de aplicación. Bueno, vuelvo a calidad, calidad en enfoques ágiles. Claro, ¿qué pasa? Que acá, como se generan entregables parciales en cada uno de las iteraciones, ahí el cliente automáticamente me da feedback y me dice si agrega valor, no agrega valor, si es útil, no es útil. Entonces las retrospectivas, que es una de las herramientas de la metodología Scrum, controlan la eficacia de los procesos. Y además es muy importante esto de ágiles, que las entregas frecuentes trabajan por lotes pequeños, con lo cual se disminuye sustancialmente la posibilidad de propagar un error. Recursos. Acá hay muy grandes diferencias. O sea, en el tradicional hay un líder de proyecto, hay un equipo de proyecto que está integrado por colaboradores. En cambio, en ágiles, sobre todo en lo que es el enfoque, el marco Scrum, el equipo de trabajo, el equipo de desarrollo es autoorganizado y no hay líder, no hay líder, el equipo se autoorganiza. Lo que hay acá es un Scrum Master que hace de facilitador, pero para que el equipo sea autoorganizado es un equipo al cual hay que delegarle capacidad de decisión y autoridad. O sea, para que esto funcione no alcanza con pegar post-it y llenar las paredes de post-it y bueno, ya estamos trabajando en equipos ágiles. Para trabajar en equipos ágiles hace falta una serie de eh, claro, Lean también es una forma de agilidad. Lean es una forma de agilidad que se ajusta también a la construcción, ¿no? Pero también en Lean yo necesito que la toma de decisiones baje al nivel operativo, digamos, al nivel más bajo posible. Eso es un poco la agilidad que yo decía y que no es tanto metodologías ágiles. O sea, hoy los proyectos convencionales, tradicionales, se traban porque los que están en proyectos no pueden tomar decisiones porque tienen que consultar a su gerente, a su jefe. Entonces el proyecto no avanza. Entonces en este caso no necesito metodologías ágiles, necesito mayor agilidad. Y eso se logra con otra forma de organización en el proyecto tradicional o predictivo. Bueno, las comunicaciones, se desarrolla una estrategia de comunicación y un plan de gestión de comunicaciones en el tradicional, se planifica la comunicación. En cambio, en ágiles, la comunicación es permanente, ¿no? El equipo de desarrollo trabaja en forma, digamos, todos juntos, la comunicación es face to face, por eso tienen reuniones diarias que se llaman las daily, ¿eh? Donde en estas reuniones, más que resolver problemas, se trae, digamos, dónde deberíamos estar, dónde estamos, qué vamos a hacer, y este concepto de agilizar las comunicaciones lo podemos aplicar también a las metodologías tradicionales, otra vez
para lograr que los proyectos en general, que yo los veo muy lentos, se agilicen más. ¿Qué quiero decir? Que muchos de los conceptos de la filosofía ágil creo yo que hoy es una buena respuesta a todo el universo de proyectos, cualquiera sea el enfoque que aplique en cada caso. El análisis de riesgos, ya para ir terminando. En el tradicional hay un proceso de gestión de riesgos con una serie de procesos, los riesgos se identifican, se clasifican, eh, se generan estrategias de respuesta y después se controlan. ¿Cómo es el análisis de riesgo en las metodologías ágiles? Y bueno, como tengo revisiones al final de cada sprint, de cada iteración, ahí veo si estoy más o menos apartado del objetivo al cual se busca. Entonces, los requisitos y las prioridades se van modificando en cada ciclo según la exposición al riesgo. O sea, la gestión de riesgo es más simple, pero también es más efectiva en ágiles. Con lo cual, como dije, ya estamos terminando. Cualquiera sea el enfoque, ya sea predictivo, tradicional, adaptativo o ágil, la gestión de proyecto es siempre 80% arte y 20% técnica. O sea, cada vez más un responsable de proyecto tiene que tener habilidades más blandas que duras. Tiene que conocer la técnica que involucra el proyecto desde ya, pero tiene que manejar más relaciones interpersonales, tiene que manejar mucho más hacer lobby dentro de la organización, saber vincularse, ¿eh? Saber vender su proyecto. Eso es arte, eso es el arte de llevar adelante un proyecto. Y estos vasos comunicantes entre los distintos enfoques que yo creo que valen para todo tipo de proyectos, predictivo, adaptativo o ágil, uno de ellos es que los resultados son proporcionales a las relaciones. Y esta fórmula no se la olviden nunca. Si las relaciones dentro del proyecto son conflictivas, son difíciles de llevar adelante, si son relaciones que se traban, si son relaciones que no fluyen, los resultados no van a ser buenos. O sea, los resultados del proyecto dependen del nivel de relaciones y de la forma en que se relacionan dentro del equipo y del equipo con clientes, con distintos interesados. Estos son pilares de la enfoque Scrum, transparencia, inspección, adaptación. Pero yo creo que los enfoques convencionales también necesitan, para cumplir los plazos que son cada vez más exigentes, estos fundamentos, ¿no? O sea, transparencia, inspección, adaptación. Foco en el valor, o sea, no perder de vista que el proyecto, la razón de ser del proyecto, es el beneficio, el valor que genera. Y esto no necesito estar o trabajar con enfoques ágiles. En los enfoques predictivos también se pierde de vista el valor, el beneficio. Y esto no tengo que permitirlo, o sea, hay que tener siempre foco en el valor. Y finalmente, alto involucramiento del cliente usuario, que es parte, digamos, sustancial del enfoque adaptativo, pero en los proyectos predictivos, y acá hay gente de ingeniería y construcción, me parece que el cliente usuario también tiene que estar altamente involucrado y no aparecer al final del proyecto. Cuando ya está todo hecho, entonces empieza a decir esto no me sirve, esto no es lo que yo quería, etc. O sea, como ven, hay una serie de conceptos, de principios, que si bien vinieron del mundo de los enfoques ágiles y adaptativos, deberíamos empezar a usarlos en todo tipo de proyectos, cualquiera sea el enfoque con el cual se va a llevar adelante. Bueno, no sé si hay preguntas, consultas, algunas fueran surgiendo durante la charla. Déjenme un minuto más presentar el próximo curso donde, bueno, vamos a ver todos estos temas. Es el curso ya tradicional
que hace 22 años venimos dando de gestión de proyectos según el PMBOK. Esta va a ser la edición número 43 del curso, porque se da una vez por semestre. Es nuestro curso de 40 horas, ¿m? Que comienza el jueves 23 de abril y por ahora está previsto, como se dio todos los años, en la modalidad presencial y a distancia online por internet. Si la situación, esperemos que no, pero si la situación se prolonga de que no se pueden hacer reuniones presenciales, este curso también se va a dar entonces solo a distancia por internet, como ya le hemos dado en varias empresas, ¿eh? Que le hemos dado este curso de gestión de proyectos a su gente que está en el interior del país. Y este curso además brinda los conocimientos y las bases para aquellos que después quieran rendir los exámenes de certificación PMP y CAPM. Bueno, muchas gracias. Claro, en Ágiles es más un ambiente de colaboración donde todos ayudan, pero ese ambiente de colaboración también lo necesitan los enfoques predictivos. O sea, en los enfoques predictivos, por ejemplo, las áreas de la compañía no pueden seguir trabajando como quintas o islas independientes, ¿eh? O sea, en los enfoques predictivos también es importante eh, que exista este espíritu de colaboración, esta transparencia. Bueno, entonces me despido, les agradezco nuevamente la atención, el interés, la paciencia y me despido entonces hasta la próxima oportunidad. Ahí tienen el mail con el cual pueden enviar cualquier consulta o duda o cosa que necesiten. Bueno, muchas gracias y buenas noches.